Muchas gracias por estar presentes a través de la virtualidad, ¿verdad? Y también acá en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, a quienes nos acompañan, al presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, don Ricardo Salman. También saludamos al director del Serviu, don Álvaro Pinto, de la región de Ñuble, al resto de los asistentes también presentes, profesionales de las distintas reparticiones, socios de la Cámara. Y también queremos saludar a quienes están allí en la pantalla, ¿cierto? Ustedes pueden ver al Seremi de Medio Ambiente de la región de Ñuble, don Patricio Camaño, también a profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, don Michael Vera, a Rubén González, a Gustavo Monsalves, a todos ellos los saludamos y le agradecemos que se hayan podido conectar en esta oportunidad. Así que desde ya entiendo que Michael Vera nos va a presentar a don Rubén para que él pueda desarrollar la presentación de esta jornada. Así que adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí ya que tenemos a nuestra Seremi, saludar primero a todos los asistentes y nos habían solicitado un poco esta presentación sobre el sector construcción de la hoja de ruta, así que nos encargamos de invitar al experto acá del ministerio, a don Rubén González Aguayo, que él es profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular. Así que desde la primera fuente van a tener toda esta información, lo que nos parece súper bien. Así que ahí le doy el pase al Seremi también, para que pueda saludar y presentar también a Rubén, antes de dejarlo con su presentación. Muchas gracias, Michael. Bueno, muchas gracias a todos también, en especial a todos los amigos de la Cámara de Construcción, ya que hace un montón de rato que teníamos ganas de reencontrarnos, pero esto de la pandemia y nos tocó a nosotros derechos, me tocó hacer 2 cuarentenas preventivas, así que nada, pues Dios gracias, solo fue un susto, y hoy día ya estamos bien, estamos retomando obviamente hasta el último día, nosotros al menos tenemos la intención de querer aportar, y obviamente que dentro de los temas pendientes que teníamos también de nuestra gestión, implicaba justamente este vínculo más cercano con lo que hacen ustedes, que son parte fundamental desde el punto de vista económico, del crecimiento también de los territorios, y lo más importante aún, tiene que ver también con lo que muchas veces queda escondido debajo de la alfombra, que tiene que ver justamente los desechos, los residuos en general, que en el área justamente de ustedes es donde hay una concentración interesante y que sí están vinculados a lo que implica hoy día todo lo que es la economía circular. No es ajeno al ámbito justamente del área de la construcción, así como también probablemente todos conozcan lo que se ha desarrollado por parte de nuestro ministerio de dejar la bolsa plástica de lado y empezar a dar paso a una forma más responsable y corresponsable también de lo que es justamente el día de hoy generar este tratamiento de los residuos, cómo hacerlo, de qué manera poder vincularnos también con los municipios, etcétera. Por lo tanto, hay harta gestión que yo quiero agradecer en especial que desde el nivel central Rubén González pueda apoyarnos en relación a esto, con un lineamiento tanto general de las buenas prácticas que se hacen en otras partes y también del potencial que existe en Ñuble, entendiendo que es una región que somos nuevitos para Chile, 3 años como referencia, pero también al mismo tiempo una tremenda oportunidad de poder hacer las cosas bien desde ahora. No significa que le hemos hecho mal, solamente nos falta orientación, que estoy seguro que gracias a lo que a Rubén nos puede aportar el día de hoy, va a ser una tremenda oportunidad de mejora. Así que muchísimas gracias a todos por esta intención, este interés, y también a ti, Rubén, en particular, por darte el tiempo de poder apoyarnos acá en Ñuble, justamente con este temón, que nosotros queremos aprender a hacer las cosas más y mejor, hasta el menos el último día que nosotros estemos. No, muchas gracias por sus palabras y encantado de que cuenten con el apoyo nuestro para todo lo que sea necesario. Nosotros llevamos un trabajo bien cotidiano, y tanto con el Instituto de la Construcción como con la CDT, ¿cierto? El Construye 2025 y otras instancias, así que estamos bien vinculados a nivel nacional para justamente avanzar en este tema de la economía circular, que es un tema tan interesante, tan relevante,
y que viene también a modificar, ¿cierto?, prácticas que no nos dábamos cuenta antes, que justamente perjudican al sector y que hoy día el propio sector, ¿cierto?, lo ha hecho parte y ha hecho carne, ¿cierto?, el interés en esta temática. Como primer punto y para generar una introducción a esta conversación, hay que tener claro, ¿cierto?, que el sector construcción en el mundo es uno de los principales consumidores de materias primas, ¿cierto?, y uno de los principales generadores de residuos. En el mundo, del orden del 35% de los residuos, ¿cierto?, son residuos de construcción y demolición, y el sector, ¿cierto?, es parte de importante, digamos, referencia asociada a la extracción de materia prima, ¿ya? El 32% de la materia prima mundial corresponde a arenas y gravas, ¿cierto? Piedra que es chancada y que se utiliza para el sector construcción, ¿ya? Equivalente a una buena parte de la minería no metálica y correspondiente, ¿cierto? Además, y complementario además a otros consumos, como de metales, ¿cierto?, de biomasa y combustibles fósiles que también usamos como sector construcción, ¿ya? En particular en Chile está ajeno, digamos, a esa dinámica. Somos un país que consume grandes cantidades de materia prima y que no siempre, ¿cierto?, es el más eficiente en su uso o su gestión. Y al mismo tiempo generamos una gran cantidad de residuos asociados al proceso, digamos, de construcción o desarrollo de proyectos en general. Ustedes ven en la imagen ahí una triste manera de disponer, ¿cierto?, en este caso residuos. Esta realidad está, digamos, masificada a nivel nacional. No es la única práctica, obviamente, ¿cierto? Hay buenas prácticas en el sector, pero lamentablemente podemos dar cuenta de una baja, digamos, declaración de los residuos, lo que no nos permite a nosotros como ministerio, ¿cierto?, poder enunciar una cifra alentadora respecto a las prácticas de la disposición de residuos del sector, ¿ya? En Chile nosotros hicimos estimaciones de escala nacional y también tenemos datos regional que no se los traje hoy día, pero los podemos compartir después, que solo por el sector edificación la construcción genera del orden de 7,1 millones de toneladas de residuos al año. Esto equivale a 3 cerros Santa Lucía, si se quiere poner en una referencia geográfica, digamos. El promedio que está dando de generación, ¿cierto?, en obras de edificación es del orden de 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado construido, lo que equivale, ¿cierto?, a una fracción que es mayor a la totalidad de los residuos municipales que se generan. Entonces, estamos hablando de una alta tasa de generación, sobre todo porque a esa cantidad de 7,1 millones de toneladas tenemos que sumarle residuos de construcción que se generan por otros orígenes, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con edificación informal, con demolición informal, todo lo que se genera a través de catástrofes, que ahí nosotros hicimos una estimación para el año 2010, solo la afectación a vivienda, ¿cierto?, pudo haber generado del orden de 20 millones de toneladas extra de residuos, ¿cierto?, solo en ese año, más la generación de infraestructura, ¿ya?, asociada generalmente a obras públicas, y todo lo que equivale también a las demoliciones formales, ¿ya?, que no están contempladas dentro de ese estándar de 7,1 millones de toneladas anuales para edificación. Lo que estamos hablando de una gran cantidad de residuos, lo que es un problema, y ese problema quisimos abordarlo de forma conjunta con el sector, ¿cierto?, en un proceso de definición de una hoja de ruta por ahí, por el 2008, o sea, 2018 que partimos. Sobre todo pensando en que estos residuos son altamente valorizables, nosotros hicimos una estimación que esto genera pérdidas al sector solo por
los materiales que se desperdician, que podrían estar en el orden de los 315 millones de dólares al año para el sector, porque es una gran cantidad de recursos. Y contemplando que estos residuos son altamente valorizables, ¿cierto? Y las cifras del países OCDE, ¿cierto? Hace algunos años atrás dan cuenta de países que llegan casi al 100% de los residuos de construcción valorizados. Por tanto, aquí literalmente el sector está desperdiciando dinero, hay una oportunidad de mejora importante y, disculpa Héctor, no sé si puedes silenciar tu micrófono, se escucha, te pido por favor. Gracias. Entonces, aquí hay una oportunidad de mejora importante y el concepto de economía circular, ¿cierto? Viene a generar una oportunidad para poder entender distintas estrategias desde las que podemos abordar, ¿cierto? No solo este desperdicio, sino que este problema ambiental generado producto de los residuos que son mal dispuestos, o simplemente que son dispuestos en sitios autorizados, pero que tienen una fecha de caducidad o de término, digamos, de cuando se completan, y que por lo tanto van a ser necesario consumir más ciertos espacios para el vertido. Por lo tanto, el concepto de economía circular aquí viene a cumplir un rol súper importante que tiene que ver con sus tres pilares o principios básicos. Lo primero es eliminar la basura, ¿cierto? Desde el diseño, que en el caso del diseño de obras de arquitectura es completamente posible, y también de ingeniería, el mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. Aquí tenemos que la construcción juega un rol súper relevante porque su duración, la duración de las obras, ¿cierto? O sea de edificación o infraestructura, es larga. Por lo tanto, el sector construcción cumple con un rol de poder depositar, ¿cierto? Materiales un largo tiempo en la cadena de utilización, ¿ya? Y ahí hay un rol interesante, no solo para recibir materiales de otros sectores, ¿cierto? Materiales que puedan ser valorizados por el sector construcción o por la industria de los materiales de construcción, sino que también para que el propio sector construcción recicle sus propios residuos, ¿ya? Y por otro lado, el otro pilar que busca, ¿cierto?, generar actividad de la economía circular tiene que ver con regenerar los sistemas naturales. Entonces, cómo el sector construcción puede hacerse cargo, ¿cierto?, de que en la medida en que desarrolla proyectos, estos proyectos busquen, ¿cierto?, hacer un aporte a la regeneración de aquellos espacios en los que se colonizan, como las ciudades, por ejemplo, y sobre todo en el marco del cambio climático. Aquí en pantalla ustedes ven el Resolve Framework, que es una estrategia, digamos, una batería de herramientas, ya que como esta hay muchas otras más. La Fundación Ellen MacArthur en particular tiene harta alternativas, ¿cierto? Que puedan ser de referencia. Yo tomé esta porque me parece que es una de las más relevantes, y en particular también porque la estrategia que está en desarrollo por parte de la CDT, a propósito de la alianza entre el ICE, la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto?, y el Construye 2025 para el desarrollo de la estrategia, que es una herramienta complementaria a la hoja de ruta que vamos a revisar hoy día, muestra esta, así que por eso es que la pongo acá. ¿Ya? Básicamente regenerar, compartir, optimizar, ciclos, virtualizar y cambiar son estrategias que podrían dar luces de cómo el sector construcción puede digamos, ir adoptando esta lógica de estos tres principios, ¿cierto?, de economía circular, incorporando estos temas en sus proyectos desde el diseño hasta, ¿cierto?, la construcción y también la mantención de las obras. Por ahí por el 2018, como les señalaba, nosotros desarrollamos un diagnóstico que releva las principales brechas. Esto lo hicimos junto al Construye 2025, con Minbu, MOP, Corfo, que arroja 5 brechas principales, ¿ya?, que tienen que ver básicamente con la planificación, ¿cierto?, el ordenamiento territorial y la planificación de la infraestructura, asociado a temas de ¿cierto?, generación de residuos y economía circular, que tiene que ver también con la coordinación propia de los organismos públicos que está impidiendo o dificultando, ¿cierto?, la elaboración de un marco regulatorio, y tenemos todavía, ¿cierto?, un marco regulatorio bastante fragmentado en estos temas, en donde había en ese momento indefinición jurídica de los residuos de construcción y demolición, ¿cierto?,
lo que constituye una brecha importante para el sector y para, digamos, el abordamiento de la temática en el sector. Luego de ello, todo lo que tiene que ver con la integración y la coordinación, ¿cierto?, en la cadena de valor, ¿ya? Esto es en el mercado, cómo la producción de materiales, ¿cierto?, el uso y consumo de estos materiales, la especificación de los materiales en los proyectos, ¿cierto?, tenía brechas también en el que por desconocimiento, ¿cierto?, o por prácticas ancladas, ¿cierto?, en el sector, estaban generando una baja productividad de materiales y una baja de productividad en general, ¿cierto?, para el sector. Por otro lado, información sobre los residuos de construcción, que no era prácticamente escasa, y sobre su trazabilidad. También ahí tenemos el tema de la reportería al RATC, ¿cierto?, que en el fondo no permitían o no habían permitido a la fecha, ¿cierto?, visualizar este problema como un problema de política pública, ¿cierto?, y como un problema con mercados posibles para poder, ¿cierto?, establecer. Si no hay datos, no hay información, es difícil que exista inversión. Por lo tanto, ahí había una brecha, yo creo que una de las más estructurales, que permea además las otras, ¿ya? Y por otro lado, la existencia de pasivos ambientales, ¿cierto?, producto de no solo de la extracción de recursos como los áridos, sino que también de la disposición de residuos de forma legal e ilegal, y la generación de riesgos e impactos ambientales asociados a las prácticas que por años y años, ¿cierto?, hemos tenido tanto el sector público, porque el sector público también construye, como el sector privado. Entonces, desde ese punto de vista, visualizamos que con estas brechas era necesario establecer un instrumento de política pública que pudiera generar cierto marco de referencia a el actuar, tanto público como privado, y se decide, ¿cierto?, enfrentar este camino a recorrer en el que 9 regiones del país no contaban con sitios autorizados, ¿cierto?, ni siquiera para la disposición final. O sea, aquí más que digamos, si pusiéramos una escala, estábamos en una situación bien precaria en términos de infraestructura, ni siquiera para la disposición, ¿cierto? Entonces, era relevante abordar este tema de modo intersectorial y desarrollar un instrumento para lo que se inició durante 2018-19, la elaboración de la hoja de ruta. Tuvimos una amplia participación, más de 800 participantes en actividades de difusión, más de 220 preguntas al proceso de consulta pública, ¿cierto? Un montón de eventos en distintas regiones que dieron paso, ¿cierto?, a la construcción de un árbol de causas, a un árbol de efectos, y con ello, ¿cierto?, a una matriz de marco lógico que permite armar un documento de hoja de ruta. Acá les dejo yo el link, con más de 150 acciones, con 80 metas, bien ambicioso el documento, ¿cierto?, elaborado de forma multisectorial y multiregional también, que establece, ¿cierto?, una respuesta a estas brechas. Lo primero, ¿cierto?, cada una de estas brechas se transforma luego en un eje específico, al que es cruzado, ¿cierto?, por ejes más bien transversales, y define una visión de un país que gestiona de forma eficiente los recursos, ¿cierto?, en todo el ciclo de vida de los proyectos, ya sea de edificación de infraestructura, involucrando a todos los actores en la cadena de valor, ¿cierto?, en el marco del concepto de economía circular y con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de recursos y residuos, impactando positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico. Esa es un poco esa de hecho es la visión que se ha planteado, y para eso se definen estos distintos ejes de los cuales yo les voy a conversar sobre los lineamientos, ¿ya? El primer eje que busca abordar el tema de la planificación territorial, la planificación de la infraestructura, lo que quiere, ¿cierto?, en primera medida, es desarrollar, ¿cierto?, acciones que pongan foco en cómo desde el Estado la planificación del desarrollo, ¿cierto?, aborda la materia de economía circular en construcción, ¿cierto?, una gestión de materiales circulares, aborda su extracción y genera señales claras, ¿cierto?, a los mercados para poder, ¿cierto?, simplificar y hacer un aporte, digamos, desde la gestión pública.
Aquí lo que se busca es generar señales de planificación de la infraestructura, de planificación, ¿cierto?, a través de los procesos de, por ejemplo, las estrategias regionales de desarrollo, las estrategias regionales de innovación, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana y con la planificación local, ¿cierto?, a través de ordenanza, de modo de que el Estado pueda ir incorporando en sus distintos instrumentos la lógica de la economía circular para el sector, ¿ya? Lo busca abordar desde los instrumentos estratégicos, pero también desde los instrumentos prácticos, como la ley de financiamiento urbano compartido, ¿cierto?, la ley de concesiones, que permitan generar infraestructura y financiar, ¿ya?, acciones. Lo que busca, como les decía, es generar una acción clara que permita además enfrentar el tema de los residuos en momentos de catástrofe, ¿cierto? Enfrentar las dificultades que hay para instalar sitios de disposición de residuos y valorización, y también ir identificando y cruzando la información que se tenga sobre sensibilidad ambiental, ¿cierto?, del patrimonio y a otras temáticas en los territorios para poder definir cuáles son los mejores lugares donde instalar infraestructura, ¿ya? Es un eje en realidad bien ambicioso, y además lo que busca es generar innovación y emprendimiento asociado a los temas de implementar economía circular, ¿cierto? Y fomentando esta desde, en general, el Estado, ¿ya? El eje 2, que tiene un foco mucho más privado, digamos, un foco en la gestión más bien privada, lo que busca es primero, perdón, también tiene un foco público, perdón. Busca coordinar, ¿cierto?, al Estado para poder desarrollar regulación, ¿ya? Aquí lo que nos dábamos cuenta es que la inexistencia de instrucciones, ¿cierto?, en la regulación obedece a un abordamiento de la materia que estaba también disperso en distintos instrumentos y en distintas instituciones del Estado. Entonces aquí lo que se busca es coordinar, es sensibilizar, es generar acuerdos, ¿cierto?, y cooperación pública para poder abordar la temática desde distintos ámbitos. Primero generando las bases, ¿cierto?, dentro del Estado para poder generar un marco regulatorio. Para eso se cuenta con convenios interministeriales, ¿cierto?, que debían abordar esta materia. Por otro lado, con mesas regionales que también debieron, y hoy día ya lo han hecho, ¿cierto?, incorporar estas materias en sus lógicas de trabajo. Y por otro lado, ¿cierto?, generar condiciones habilitantes, ¿cierto?, para ir derribando algunos mitos muy diversos, como por ejemplo que la glosa subdere no permite operar en estas materias, o que en general la gestión de los residuos de construcción en estos temas es cara, y que por eso no hay que implementarlo en la política pública, ¿cierto?, en los proyectos públicos. Cosas como esa, digamos, aparecieron entre las brechas. Es parte de este eje ir apuntando a eso y generar también herramientas para medir, generar redes, ¿cierto?, y trabajo colaborativo dentro del Estado para poder ir midiendo no solo el impacto, sino que el potencial que el abordamiento de la economía circular en el sector tiene, ¿ya? Medir, por ejemplo, la huella de carbono asociada a estos temas, medir, por ejemplo, la huella social de los residuos en conjunto con aquellas instituciones que hoy día generan los instrumentos para la evaluación de proyectos público, ¿ya? El tema de los residuos de construcción y la economía circular no es un tema que esté hoy día en el ADN, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversiones, y abordarlo desde de esa arista es una herramienta poderosa para poder, ¿cierto?, instalar estos temas en los proyectos, en la ejecución práctica. Ya se ha instalado, por ejemplo, el tema de la huella social del carbono, el precio social del carbono es algo que ya está incorporado. No así el tema de los residuos, y por tanto los proyectos que puedan incorporar estas temáticas, ¿cierto?, se ven a ratos desfavorecidos en el sistema de financiación pública. Lo mismo, todo lo que tiene que ver con las compras públicas, ¿ya? El poder de compra del Estado en esto es relevante, y aquí el desarrollo de normas técnicas que incluir en contratos, ¿cierto?, es una de las materias a abordar. Y por otro lado también todo lo que tenga que ver con la propia regulación, ¿cierto?,
asociada a instructivos o manuales, como por ejemplo los instrumentos del MOP, que permitan también ir incorporando estas normas técnicas a la gestión. Eso también hoy día ya tenemos avances respecto a esas materias, los vamos a ver luego. Y por último, respecto a la coordinación, ¿cierto? Aquí se plantean en estos lineamientos el trabajo asociado a el desarrollo de reglamentación sanitaria, al desarrollo de algunas modificaciones legales que son necesarias, como por ejemplo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que tiene multas muy bajitas, ¿cierto?, a la disposición, en este caso ilegal, de residuos. Y la utilización del artículo 4 y otros, ¿cierto?, de la ley 20.920 para estimular la prevención, ¿cierto?, y el ecodiseño asociado a proyectos. ¿Ya? Y por último también el desarrollo de programas, ¿ya?, que en el marco del Estado hoy día no existen, ¿ya?, para el abordamiento, ¿cierto?, de estas materias de economía circular en construcción. El eje 3, ese sí es el eje que más bien tiene que ver con temas del mercado. Lo que se busca es desarrollar ecosistemas y cadenas de valor, mejorar las cadenas de valor existentes, ¿cierto? Y fomentar a través de incentivos, ¿cierto?, la coordinación en esta cadena de valor para que aquellos materiales que hoy día tienen contenido valorizado, ¿cierto?, para que aquellas prácticas que hoy día el sector tiene de economía circular puedan ser visualizadas también. Y aquí hay una serie de medidas bien simples y bien interesantes que se puedan abordar, ¿cierto?, desde el sector privado, que también la hoja de ruta busca su estímulo, ¿cierto? Como por ejemplo la modificación asociada a contratos y subcontratos, que pueda permitir generar iniciativas que mejoren la eficiencia en el uso de materiales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de especificaciones técnicas asociadas, ¿cierto?, a el uso de materiales con contenido valorizado, al uso de materiales en obra de forma optimizada, al ordenamiento, por ejemplo, de los residuos en obra, que pueda incluso hasta ahorrar un 30% en la disposición final, solo ordenando los residuos, porque así no disponen aire. Hay una serie de medidas acá, ¿cierto?, que están vinculadas con la separación en origen, con la valorización, ¿cierto?, con el fomento de los mercados, con el fomento de la declaración, con la formación de capacidades, con el surgimiento de nuevos modelos de negocio, ¿cierto?, como digitalización, cadenas de suministro, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la extensión de la vida útil, servilización, el uso compartido de infraestructura, por ejemplo, etcétera. Y también con iniciativas respecto a la docencia, ¿cierto?, e investigación que puedan ayudar y estimular, ¿cierto?, nuevos mercados y nuevas formas de abordamiento de las faenas y las obras que desarrolla el sector. ¿Ya? En particular, el eje 4, que es un eje, como yo les decía, más bien vinculado a la data. Lo relevante acá es que nada que no se mida se pueda gestionar de forma adecuada. Entonces, es necesario generar indicadores asociados a economía circular. Es necesario poder contar con mejores datos. Hoy día, como les decía yo antes, la declaración del sector en el sistema de declaración de residuos, ¿cierto?, en SINADER es baja. Ahí hay una brecha importante, tanto pública como privada. Recientemente, tanto MIMBU como MOP han oficializado, ¿cierto?, y han declarado y han enviado en la instrucción de usar la norma 3562, ¿cierto?, de los planes de gestión de residuos en distintas obras, o sea, en sus obras, justamente porque se requiere empezar a medir y se requiere poder contar con información y hacer la respectiva declaración a la que en el fondo todos los mandantes de una obra están digamos, llamados por reglamentación a hacer su declaración. Entonces, la mejora en la data, ¿cierto?, es parte de esta estrategia. La generación de estándares, ¿cierto?, de generación, normalización fuerte también, todo lo que tenga que ver con proyectos asociados a la trazabilidad de residuos, pilotos, plataformas y otros, también es parte de este eje. Y sobre todo también lo que tiene que ver con la información asociada al gasto público,
en materia de recolección, ¿cierto? Y disposición de residuos que están mal dispuestos. Aquí, en el momento en el que se hizo digamos, el diagnóstico, nos dábamos cuenta que hay municipios que están gastando hasta 2 y 3 veces más de los residuos que invierten en áreas verdes, solo para recolectar residuos que están dispuestos en la vía pública, ¿cierto? Que son de construcción y voluminosos. Entonces, hay ahí un desafío también importante en cómo se enfrenta desde el aparato municipal, ¿cierto? El problema, transformando estos espacios en donde hoy día son dispuestos los residuos, ¿cierto? En una cosa, digamos, con un diseño que no permita esa disposición ilegal en ellos, y ahorrar mucho recurso público, digamos, asociado a eso. Finalmente, el eje 5 es un eje que lo que busca es hacerse cargo del histórico, digamos, problema que ha ido generándose, ¿cierto?, en bordes de río, humedales, en playas y en el desierto, ¿cierto?, la disposición ilegal, y buscar cómo remediar esa situación, ¿cierto?, a través de inversión, a través de proyectos que mejoren estos sitios, que puedan proteger aquellos sitios que puedan ser vulnerables a los residuos de construcción, ¿cierto? Aumentar la fiscalización, generar, ¿cierto?, más jurisprudencia administrativa y también legal, y por otro lado también la transformación del aparato, digamos, de regulación en función de temas específicos como, por ejemplo, el suelo o la gestión de los áridos, ¿cierto? Y su extracción. Y por último también lo que busca es promover el trabajo con recicladores asociado a justamente estos temas. Se espera en el fondo poder hacerse cargo de ir remediando en parte y de forma gradual, obviamente, digamos, herencia de la economía lineal, eh, eh, e ir abordando, ¿cierto?, esta transformación de forma de ir mitigando aquellos efectos que hoy día ha tenido, ¿ya? Ese es un poquito. Ahora, yéndonos a lo que tiene que ver con la implementación, me avisan, ya estoy más o menos en el tiempo, voy a ir más rápido. Respecto a la implementación, importante, la norma 3562, ¿cierto?, oficializada por MIMBU, hoy día es parte de los protocolos de MOP y de MIMBU. Esperamos que el sector privado también la adopte, no solo en lo que respecta digamos, al llamado a usarla a través de licitaciones, ¿cierto?, públicas, sino que la incorpore como parte de un estándar mínimo básico del sector. Es una norma muy flexible, que permite, ¿cierto?, ajustarse a las necesidades de distintos tipos de proyectos y distintas empresas, poniendo metas voluntarias, por lo tanto no hay ahí una gran dificultad para poder empezar a usarla, y trae un montón de beneficios, ¿cierto?, porque justamente empezar a medir cuántos residuos genero me da un indicador de cuánto material estoy perdiendo, digamos, cuántos recursos estoy perdiendo y estoy disponiendo en un vertedero. Por otro lado, hace poco acabamos de terminar la norma 3727, ¿cierto?, con el INN, que es una norma que lo que busca es abordar el problema de la economía circular en el sector demolición. Establece principios y criterios de gestión de obras de demolición con economía circular, ¿cierto? Define la deconstrucción como un aspecto relevante de eso, genera un protocolo para desarrollar auditorías previas a la demolición, de modo de saber antes de demoler qué hay en esa demolición y poder hacer una gestión adecuada sostenible, digamos, de esos recursos o de esos residuos, en el caso que no haya una manera de recuperarlo, y por tanto es un aporte, creemos, muy importante y que también ojalá puedan ir incorporando, ¿cierto?, sus propios protocolos. En este momento estamos en conversaciones con MOP, ¿cierto?, para poder incorporar esta norma a los procesos de ellos, ¿ya? Y en particular interesante que esta norma establece ciertas condiciones también para el manejo de residuos y de demoliciones
en este caso con criterios de economía circular para obras patrimoniales, y también consideraciones para el manejo de los residuos de demoliciones ocurridas en contextos de desastre o catástrofe, ¿ya? Por tanto, también ahí, en momentos de catástrofe, es cuando es más relevante hacer una mejor gestión de los recursos, y por tanto también separar en origen puede ser muy, muy importante. En paralelo, con MinSal estamos trabajando en un proyecto de reglamento sanitario, ¿cierto?, para el manejo de los residuos. Este fue sometido a consulta pública hace poco, todavía está en la página web, ¿cierto?, el borrador en la página web de MinSal. Se ha terminado recientemente de revisar la respuesta a la consulta pública, que va a ser emitida pronto por MinSal, y es un trabajo de una mesa multisectorial, y que viene a, digamos, completar y a definir un escenario regulatorio clarito, ¿cierto?, para estimular la valorización, ¿cierto?, y para que prácticas como que los municipios autoricen, por ejemplo, sitios de disposición final, no se sigan repitiendo, porque hay una muy mala gestión asociada a aquello. Por otro lado, tenemos mesa de trabajo con el Sistema Nacional de Inversiones, ¿cierto?, para incorporar los conceptos de economía circular, o sea, con MDS, digo, y desarrollar instrumentos que permitan evaluar metodologías específicas, ¿cierto?, para proyectos. En paralelo, estamos aportando al sector, ¿cierto?, al proceso que lleva la Cámara con el Instituto y el Construye, de la estrategia. Es relevante ahí señalar el apoyo que hemos dado como ministerio a ese proceso, que es un proceso que está pronto ya a ser lanzado, y que publicó el año 2000, o sea, a principios de este año, ¿cierto?, una primera introducción a la economía circular en construcción, que era la que yo mencionaba al principio. En paralelo, estamos desarrollando alianzas, ¿ya? Alianzas para desarrollar la industria circular, con SOFOFA, con universidades, con institutos profesionales, con centros tecnológicos. Hemos aportado en proyectos, digamos, de distintas instituciones asociados. Vamos ahora a ser mandantes en una plataforma que va a permitir escalar un proyecto de la quinta región, ¿cierto?, de la plataforma Industria Circular, ¿cierto?, que está en este momento postulando a Corfo. Y así hemos apoyado una serie de iniciativas asociadas a este tema. Esperamos, ¿cierto?, desarrollar un convenio con el INN justamente para un listado de posibles normas técnicas que vienen a definir ciertos ámbitos útiles a la economía circular, poder llevarla a cabo, ¿cierto? Esperamos también desarrollar esquemas de acreditación. Esperamos en paralelo adjudicarnos un proyecto que está en este momento en desarrollo, que es un proyecto compartido para poder establecer competencias laborales, perfiles de competencias laborales, ¿cierto?, en toda la cadena de la digamos, gestión de los materiales de construcción hasta su generación como residuo, que es un proyecto compartido con MIMBU, con un sector, un grupo de empresas de la quinta región, y por otro lado, ¿cierto?, con el Construye 2025, y a nosotros, la parte nuestra, digamos, nos está apoyando una minera, Molimet, que es quien nos financia, y con ello lo que esperamos es un set de varias, digamos, perfiles de competencias laborales, ¿cierto?, que aporten a la posibilidad de financiar después, ¿cierto?, certificaciones y ¿cómo se llama?, capacitación, a través de Sense, que ya tenemos la conversación avanzada con ellos. Respecto a los APL, el Ministerio participó en el APL de la quinta región. Hoy día, ¿cierto?, la CDT y la Cámara espera, ¿cierto?, multiplicar este APL hacia otras regiones. Esperamos que a lo mejor esta región pueda ser, ¿cierto?, una región que prospecte para aquello. Y por otro lado, también estamos trabajando y apoyando una mesa de trabajo piloto para municipios de la región de Arica y Parinacota, con tal de desarrollar ordenanzas tipo que aborden los temas de economía circular, ¿cierto?, en construcción y en otros ámbitos también, ¿cierto?, para ver el tema desde abajo, digamos, desde los municipios.
Y por otro lado también algunos proyectos emblemáticos, como por ejemplo el proyecto del Morro Arica, que es un proyecto público que no tenía criterios de economía circular, hoy día lo está incluyendo a propósito de la mesa de Corex, y que esperamos también en distintas regiones poder desarrollar proyectos emblemáticos que impulsen la convicción de distintos actores hacia la economía circular. Por último, nuestras bases de planificación, lo que esperamos desde el nivel central es generar, ¿cierto?, un trabajo articulado que permita apoyar, ¿cierto?, la acción de inversión, ¿cierto?, tanto público y privada en esta materia, desarrollar el ámbito regulatorio y normativo voluntario, apoyar, porque no tenemos facultades ni competencias, digamos, en materia de fiscalización, pero sí el cumplimiento, apoyar el cumplimiento de las instituciones que sí lo difusión y el levantamiento y difusión de información y fortalecimiento, ¿cierto?, institucional. Lo que esperamos es desarrollar un plan de acción ministerial, ¿ya?, que es una bajada de la hoja de ruta, que esperamos tenga unas 60 acciones propias y otras 30 con otros servicios, en donde lo más relevante tiene que ver con, ¿cierto?, lo que estamos haciendo hoy día, es la elaboración del reglamento, ¿cierto?, con MinSal, la actualización del CIA, que está en desarrollo, proyectos pilotos, ¿cierto?, que ya les mencioné, y algunos manuales para la acción que estamos en particular desarrollando ya el de Estado Verde, y esperamos generar también directivas SCAM para municipios, ¿cierto?, y para los procesos de planificación. Y la agenda a corto plazo, ¿cierto?, lo que esperamos es un fuerte pilar en normativa técnica, ¿cierto?, poder instalar el mapeo de vertederos ilegales, ¿cierto?, la priorización al fortalecimiento de la SMA, campañas comunicacionales, ¿cierto?, y replicar los APL. Y por otro lado, a largo plazo ya vienen todo lo que tenga que ver con reglamentación, ya que es de largo aliento, no son temas cortos, y entre ellos ahí hay una serie de planteamientos que todavía no están, digamos, validados, pero que es un poco lo que se está manejando, y algunas de esas cosas ya están con unas consultorías iniciales, ¿ya?, tanto nuestras como por parte del Construye 2025. ¿Cómo colaborar? Bueno, cada sector y cada actor, ¿cierto?, tiene su rol. Levantamos eso en la hoja de ruta. Este mapa es un mapa bien bonito que lo que permite identificar, ¿cierto?, cuáles podrían ser los roles principales de cada uno de los distintos actores, en particular el sector privado, ¿cierto? Lo principal que tiene que hacer, ¿cierto?, es optimizar su gestión de materiales y procesos, ¿cierto?, y empezar a considerar en el ciclo de vida de los materiales, ¿cierto?, en las obras, y prepararse para el desarrollo de nuevos negocios, ¿ya? Que permitan justamente integrar a los distintos actores en el sector para lograr cadenas digamos, de mercado que permitan desarrollar una economía circular. Eso. Disculpen que me extendí un poquito, pero era larga la presentación. Sí, Rubén, yo sé que también tenía un compromiso tú, no sé si estás ya Sí, muy pasado en eso. tengo que Sí, volar. sí, así que te dejo liberado. Voy a tomar las consultas, si es que hay alguna consulta, ahí las trabajamos después con el interno, y agradecerte también la colaboración y la siempre buena disposición que tiene con las regiones para apoyar este tipo de cosas. Sí, mira, Así que en principio para establecer la coordinación, quedamos disponibles para lo que ustedes necesiten, tanto como Seremi, ¿cierto?, como para la Cámara. Creemos relevante el que se puedan organizar otras actividades, ¿cierto?, de mayor difusión, y al respecto ahí, contarles que contamos además con el trabajo del Construye 2025 muy alineado con lo que nosotros hacemos, así que los dejo, digamos, invitados a que podamos desarrollar actividades para la anualidad que entra. Así que encantado de apoyarles en todo lo que ustedes requieran. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Bien, don Ricardo, si liberamos a Rubén, posteriormente, ¿cierto?, vemos el tema y nos coordinamos internamente para ir resolviendo cualquier consulta. Así que desde ya le agradecemos a todos, Michael, al Seremi, a Rubén por
por esta muy interesante presentación y quedamos, después de esta reunión, si tenemos alguna duda, se la haremos llegar oportunamente. Así que muchas gracias. Si nos puede hacer llegar la presentación, es que hay una Sí, duda. Una consulta, cuando hablaba de 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado, ese es como un promedio de la basura de construcción que se entregan aproximadamente. Sí, el estándar de 0,26 metros cúbicos es lo que ha resultado en promedio, ¿ya? Obviamente distintos tipos de obra tienen distintos digamos, arrojan una cifra diferente, pero lo que resultó de una licitación que hizo Minbu para sus obras, para el análisis de la cantidad de residuos que generaban sus obras, y lo que resultó del análisis que hizo Construye 2025 en varias licitaciones y de las empresas que hoy día empezaron a hacer medición y gestión de residuos, tanto en la región metropolitana como en la quinta región, arroja ese dato, digamos, ese como un dato promedio. Por tanto, y bueno, y ahí resaltar, por ejemplo, hay empresas que han mejorado su gestión de residuos, que han mejorado sus prácticas, ¿cierto? Solo empezando a implementar en obra la gestión sin pensar en diseño, ¿ya? Sí, que conciba, digamos, el ahorro, digo, diseño modular o diseño estandarizado o prefabricado o industrializado, solo con gestión en obra, con los proyectos tal como estaban, han logrado bajar ese estándar de 0,26 a 0,18, que se acerca al promedio europeo. Así que ahí hay una referencia súper relevante, como un benchmark, digamos, que te permita ponerte una meta. Muchas gracias. Y lo otro, no sé si está en conocimiento del ordinario que hoy día tiene el Minbu 430, que hace relación hoy día a todas las obras financiadas por Minbu que tienen que tener un manejo de sus residuos. Así es, eso es un poco lo que yo les señalaba. Minbu lo tomó y MOP también. MOP en enero de este año incorpora también, por tanto, desde la demanda del sector público para los proyectos licitados, ¿cierto? O concesionados, va a venir fuerte el uso de la 3562. Gracias. Me gustaría cerrar, Héctor, invitando a revisar esta hoja de ruta. Como decía Rubén, hay muchas acciones presentes y mirarlo desde el punto de vista como oportunidad tanto para ahorro económico en gestionar eso y tener ese indicador de cuánto es lo que se está perdiendo en cada obra. Yo creo que son cosas distintas las dos. Una, cuánto es lo que se pierde y el otro, cuánto cuesta gestionarlo después. Entonces ahí se ve también una oportunidad de ahorro doble para este tipo de residuos. Sí, había una pregunta más, don Ricardo. Sí, si tienen una estimación del costo de manejo de los residuos con este esquema, llevándolo también a metro cuadrado de construcción. No, en particular nosotros no tenemos una estimación del costo. Lo que sí hemos constatado es que con los mismos jornales de obra, ¿cierto? En aquellos tiempos que les quedan con una buena organización o mejor organización de los tiempos en obra, solo ordenando los residuos, tú puedes obtener hasta un 30% de ahorro en el volumen dispuesto. Entonces, solo esa acción te permite ya empezar a financiar, ¿cierto?, a otro tipo de acciones un poquito más elaboradas. Entonces, ese podría ser un buen camino para iniciar. Yo creo que si una empresa quiere partir con esto, lo principal es partir, ¿cierto?, generando un orden interno, modificando aquella sin necesidad, aquellas, digamos, estructuras que hoy día ya tiene, haciéndole exigencias, por ejemplo, a sus subcontratos que no necesariamente puedan significar un mayor costo, y con muy pocos recursos puede comenzar, ¿cierto?, a hacer una gestión y que esa gestión permita ir poniendo metas.
Así lo han hecho algunas empresas, partieron con muy poco, la empresa Liconza, por ejemplo, y por eso les ofrecía la posibilidad después de hacer algún seminario o alguna otra actividad, porque conocemos empresas que lo han empezado a hacer, que han partido con muy pocos recursos, ¿cierto? Y que esto digamos, ido internalizando y ha traído buenos resultados, no solo económicos, sino que incluso a nivel de modelos de negocio nuevos para las empresas. Hoy día Viconza, por ejemplo, está habilitando una empresa spin-off que toma sus propios residuos, los transforma en revestimiento. Así lo hizo Axis también a través de un concurso que hizo el Axis Open Lab, y así hay una serie de otros ejemplos que son buenas prácticas que podemos ayudarles, digamos, a contar y a masificar, ¿cierto? A través de otras actividades. Lo relevante es entender que esto no tiene mucho costo, y que si empiezas a meterle plata, te renta, digamos. Se paga solo. Hay que contemplar también que el reglamento sanitario que va a salir va a obligar a generar una disposición final adecuada, o sea, en lugares autorizados por MinSal, para estos residuos, y que no en todas las regiones hay. Y por tanto, eventualmente, para evitar multas, ¿cierto?, van a tener que disponer en la región más cercana donde haya un sitio autorizado por MinSal, y eso es una gestión para la que hay que prepararse, ¿ya? Y en virtud de eso mismo, empresas constructoras ya se están hoy día organizando y están desarrollando proyectos para instalarse con sitios de valorización de residuos, atendiendo además a modificaciones reglamentarias, como por ejemplo, normativas, perdón, como la modificación de la norma 163, que está hoy día en su proceso final en el INN, que va a permitir el uso de áridos valorizados en hormigones, ¿cierto? Y en mezcla de cemento. Por tanto, ahí hay también interesantes escenarios para, ¿cierto?, el desarrollo de modelos de negocio nuevos que puedan ser atractivos al sector, ¿cierto?, para diversificar su oferta. Solucionar así, además, parte del problema de la disposición, ¿cierto? Y al mismo tiempo parte de la compra de materiales. O sea, hay ahí interesantes alternativas de mercado. Disculpa ahí, Rubén, solo para complementar lo mismo. Efectivamente, cuando tú hablas de la disposición final en temas de residuos, en este caso, lo que es el tema en sí, cuando hablamos también de otros elementos que son relacionados al desecho de, por ejemplo, el área de la construcción, cuando hablamos del tema de las pinturas, por ejemplo, cuando hablamos de la posibilidad de los peligrosos, claramente la disposición final, que acá en la realidad de la región, tenemos solo un lugar de disposición final, que es el relleno sanitario, que se llama Ecobio, pero dentro de sus áreas y sus nichos de negocio, también está la posibilidad de que pueda implementar lo que para muchas partes el sistema de los volumétricos, desechos de la construcción o escombros, por ejemplo, es algo que en el MOI hace muchos años atrás se trató de implementar en Valparaíso y se dispuso una suerte de estación B solamente para este tipo de residuos, porque no es compactable de la misma manera que lo que es un residuo domiciliario. Y lo otro, que también es una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejora, tiene que ver con el transporte, que es ahí donde se encuentra hoy día, justamente de que nosotros en esta región, yo me he dado cuenta, estos 3 años al menos de Ñuble, de que hay muy pocas entidades que son más encima a nivel nacional, que se pegan el pique desde la región metropolitana, 480 kilómetros para llegar acá y hacer la suerte del transporte cuando ya te pasa a pagar sí o sí al mínimo 900 kilómetros un extra de un elevado costo que acá no existe. Entonces, claramente en esto que tú aportas al final, yo creo que es súper relevante de cómo repensar y cómo hacer una reingeniería en la línea de proceso tradicional del tema de la construcción, poder incorporar de que se adicione el hecho de la responsabilidad del desecho de tus residuos y que probablemente se valorice como un elemento también interno para poder generar un costo asociado y poder generar también que sea una nueva oportunidad de negocio y proliferar en relación a otro tipo de nichos que después pueden aparecer. Muy cierto, ahí hay un mercado completo que desarrollar, que viene a aportar a la economía circular, ¿cierto? Y la pregunta es quién lo toma, ¿ya? Los municipios tienen facultades,
Así que eventualmente todo lo que pueda hacer gestión de áridos, perfectamente la puede tomar el municipio si el municipio quisiera. Hay que tener en cuenta que está prohibido disponer residuos de construcción en relleno sanitario. Por lo tanto, para que un relleno sanitario pueda recibir, tiene que transformarse en un CETIR, ¿cierto? Que es un centro de tratamiento integral de residuos. Y proyectos de esos públicos hay varios en distintas regiones. Por tanto, también ahí hay una modalidad de gestión distinta. Lamentablemente, la mayoría de los CETIR hoy día han instalado, ¿cierto?, canchas de disposición final y no de valorización, pero ese ámbito podría perfectamente tomarlo un municipio. Y también el sector privado. Así que ahí hay un espacio, digamos, de acción súper interesante y eventualmente muy rentable. Yo los tengo que dejar, así que me despido, quedo agradecido de la oportunidad de poder conversar con ustedes y nada, los dejo invitados a que sigamos ese hilo de conversación en adelante. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias y Rubén. también despedimos al Gracias, Seremi, Rubén. a Michael y a todos. Sí, lo último dice, lo último Ah, ya. Ah, perfecto, que se vaya usted nomás, Rubén, lo dejamos y que se pueda quedar el Seremi para hacer un comentario aquí. Muchas gracias. Chao, chao. Que esté muy Gracias, bien. no, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, disculpa, como ya estamos viendo el tema circular, pero yo creo que ya nosotros tenemos que partir con el tema de la ventanilla única. No sé si ustedes nos pueden preparar a hacer una capacitación de cómo nosotros podemos incorporar ya nuestras obras en esta ventanilla única que ustedes crearon, porque hay empresas que lo hacen, pero para obras tan pequeñas el costo es súper alto. Por ejemplo, la que está patrocinando su minuto de empatado están cobrando 12 UF mensuales por una obra. Si tú tienes más, te cobran 10 UF mensuales en su plataforma informática. La última presentación que tuvimos. Entonces, yo tengo entendido que esto también uno lo va a hacer en forma particular en la ventanilla que tiene el ministerio. Entonces, no sé si se podría crear una capacitación, o sea, y abrirlo un poco más, no solamente a lo mejor a la empresa social de la Cámara, sino que también abrirla a la asociación de contratistas que existe acá, y también abrirla al comité industrial y a todo, en fin, para poder tener esta capacitación y conocer este tema de la ventanilla única. No sé si eso se pudiese hacer. Bueno, tremendo tema, ¿eh? Tremendo tema. Yo creo que ahí tocas algo que es fundamental. Yo creo que gracias a la aparición de la región de Ñuble, esto de la ventanilla única, así como la REDSE, así como SINAER, no es algo que se haya inventado hace 3 años. De hecho, el sistema está hace mucho tiempo, pero como bien aportan ahí, la capacidad técnica acá en la región ha estado muy distante. De hecho, nosotros que recibimos gente de las universidades que hagan práctica con nosotros no tienen idea de esto, y esto es idioma totalmente lejano a lo que incluso nuestras universidades en nuestra región preparan a futuros profesionales que van a trabajar justamente con ustedes. Yo creo que es súper atingente la posibilidad de que nosotros, al menos, bueno, el ministerio sigue existiendo igual. En mi caso me quedan 80 días y fracción, creo que 80, no me acuerdo bien, pero la idea de nosotros es tratar hasta el último día, quizás programar algo en los primeros días de marzo, antes que a lo mejor yo me pueda retirar, de poder dejar integrado esto. Yo creo que Rubén dijo algo fundamental. El hecho de la capacitación constante, el hecho de poder crear lo que habíamos hablado en un principio también, nos mató a lo mejor el hecho de la pandemia, pero no le sacamos mayor provecho a la virtualidad, a lo mejor. Pero yo creo que es una buena oportunidad para poder citar a personas en diferentes partes, que eso incluso de la misma Cámara de Comercio. Hay tanto de Chillán como de Chillán Viejo y de otras comunas también. Yo creo que una buena oportunidad de nivelar para arriba en el sistema que existe disponible justamente hoy día, que tiene que ver con una alfabetización digital, que al menos de parte nuestra cuentan totalmente con el apoyo para poder orientar y poder hacer el lenguaje simple para que sepan cómo poder hacerlo y poder cumplir con la normativa también. Justamente eso. Y solo como dato final, algo que se mencionó muy etériamente, pero lo que tiene que ver también con la modificación del plan de la intercomuna en relación al plan de descontaminación atmosférica, también es importante que existe una participación activa, sobre todo en el caso de ustedes, cuando hablamos de la compensación de emisiones, más allá que el cálculo en sí.
Yo creo que eso también es un elemento súper importante porque probablemente más de algunos de ustedes puedan conocer realidades internacionales, si han estado allá o lo han contado, por último por el rubro, de cómo poder implementar de mejor manera estas reformas que lo único que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas. Es altamente probable que en esta modificación del plan, la participación de ustedes como sector creo que sería vital y que nos va a aportar desde el punto de vista de lo público una forma de hacer mejor las cosas e innovar también en ese tipo de procesos, para que el día de mañana no solamente sea pagar por contaminar, sino que sea una posibilidad de hacerse parte de y ese tipo de mejoras que nos va a generar, yo al menos me siento contento de que sí hay una disminución aparente, digo aparente porque el tema de la mascarilla también a uno lo aleja un poco del respirar el aire, pero sí por lo menos hemos sentido de que el aire en Chillán este invierno, el invierno anterior, fue un poquito mejor que los años anteriores. Y eso habla también de una gestión que lo tenemos que seguir trabajando en equipo y no solamente ustedes como sector tengan que esperar qué es lo que dicen las autoridades para poder adaptarse. Hoy día está la oportunidad de ser coprotagonistas en relación de levantar estos procesos que tienen sentido de región, creadas en la región, con la realidad de la región. Entonces, piensen que, sin ir más lejos, nosotros lo que queremos heredar a la administración siguiente es la posibilidad de tener una suerte de zona metropolitana de Ñuble, que son 7 comunas, alrededor de 330.000 habitantes, somos 511.000 en teoría, 480, 511.000, entonces va a llegar a un 70% de la población a 7 comunas donde se va a requerir la impermeabilización térmica, un mejor tratamiento en tema de la calefacción, y es la oportunidad de poder aportar desde antes que parta esto, a ser protagonista obviamente y obviamente poder generar insisto, no con imponer, sino que también siendo parte de las decisiones. Perfecto. Bueno, le agradecemos al Ceremi, muchas gracias Ceremi de Medio Ambiente, Patricio Camaño, también a Michael por toda esta coordinación y nos estaremos viendo prontamente. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos también por la oportunidad. vemos. Bueno, que tengan felices fiestas a todos y si Dios quiere nos vemos a más tardar en marzo. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.